Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y lo hacemos en esta oportunidad en Hebreos. Busquemos el capítulo número 13. Los días lunes hemos venido estudiando Hebreos y en esta ocasión corresponde iniciar lo que es ya el capítulo final, el capítulo número 13. Vamos a leer ahí los versículos que vamos a cubrir con la ayuda del Señor en esta oportunidad. Y luego vamos a estar reflexionando en ellos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, el versículo 1: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Como dije hace un momento, hoy nos corresponde iniciar ya el capítulo final de este libro de Hebreos. Y según la lectura que acabamos de tener, usted se habrá podido dar cuenta que lo que tenemos en este capítulo son ya algunas recomendaciones prácticas. En realidad, recomendaciones prácticas ya habían comenzado desde el capítulo 11, pero hoy diríamos más prácticas en el sentido que son ya puntos más específicos, menciones breves que se hacen de diversas responsabilidades que los cristianos deberían asumir en vista de todo lo que se ha presentado en el libro, que es el tema sobre la justificación por fe. Así llegamos al versículo 1, donde se nos dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Usted puede notar que esta es una recomendación general, porque simplemente se nos dice: síganse amando. En los siguientes dos versículos veremos que se nos van a dar ejemplos específicos de cómo ese amor debe manifestarse en la vida de las personas. Pero no se pasa a lo específico sin antes hablar de lo general, que es lo que encontramos en el versículo 1. Y eso general es lo que las cartas de Juan llaman el mandamiento de Cristo, que es el tema del amor.
Un nuevo mandamiento les doy, que no es nuevo en sí mismo, dice, sino el mismo mandamiento antiguo, que se amen los unos a los otros. Acá la solicitud no es a que se amen, sino que da por sentado que los cristianos ya se amaban. El llamado es a que sigan amándose. Entonces, se acepta que se aman. Entonces, hoy lo que se espera es que sigan amándose los unos a los otros. Y dice que deben hacerlo fraternalmente. El amor fraternal es aquel, hermanos, que nace y se nutre de la relación de fraternidad que las personas tienen entre sí. Esta fraternidad se da sobre las relaciones, y más específicamente tiene que ver con el amor que se da dentro de una familia. Incluso pues en otros idiomas la forma de expresar un hermano es expresiones que se asemejan mucho a la expresión fraterno o fraternal. En el italiano, fratelli es hermano. Entonces vea la gran similitud que hay entre la idea de hermano y fraternidad. Y recuerde que tanto el italiano como el español son lenguas romances, se les llama, que tienen como sustrato el latín, y por lo tanto compartimos en ambos idiomas las mismas raíces que muchas palabras que utilizamos tienen. Entonces, desde ese punto de vista hay una relación muy estrecha entre fraternidad y hermandad. Entonces, es muy evidente que se nos invite a seguirnos amando fraternalmente, porque en esta carta a los hebreos, desde el capítulo 2, que lo vimos ya hace bastante tiempo, pero ahí se nos decía que los cristianos hemos sido constituidos hermanos los unos de los otros, porque incluso se nos dice que el Señor Jesús es un coheredero con nosotros, y dice que no se avergüenza llamarnos hermanos, y cita pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento donde, por ejemplo, Jesús dice: en medio de mis hermanos te alabaré. Palabras que se ponen en la boca del Señor Jesús, y por lo tanto es Él quien nos está llamando hermanos. Entonces, no solamente es que Jesús es nuestro hermano porque Él es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Por supuesto, en dimensiones diferentes, pero a ambos se nos da el título de hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios, en el sentido que lo recibimos los que hemos creído en Él, es un título que lo compartimos todos los que hemos creído. Esa es la razón por la cual en la Escritura usted puede encontrar que cuando Pablo u otros apóstoles hablaban de otros hermanos en la fe, se refería a ellos llamándoles hermanos. Y esa es la razón por la cual nosotros también nos llamamos hermanos entre nosotros. Vemos a una persona que sabemos es un hijo de Dios e inmediatamente le llamamos hermano. Si es una mujer que sabemos es una creyente, también inmediatamente le llamamos hermana. Dentro de la iglesia nos saludamos como: Dios le bendiga, hermano, Dios la bendiga, hermana, y nos llamamos hermanos precisamente por esa base bíblica a la cual he hecho referencia. Entonces, si nuestra relación es de hermandad, eso abre paso al amor fraternal. El amor fraternal, como dije, es aquel que nace de la relación o interacción que hay entre las personas. Se refiere al amor de las familias,
Se refiere al amor de compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Se desarrolla una fraternidad entre ellos. Ese es el amor fraternal. No es, hermanos, que nos una el hecho de que todos los que estamos aquí pensamos exactamente lo mismo. No es que todos los que estamos acá compartimos los mismos intereses vocacionales en la vida. No es que todos los que estemos acá tengamos las mismas preferencias políticas. No es que a todos nos guste el mismo tipo de comida. Entonces, si no es eso lo que nos une, ¿qué es lo que en realidad sí nos une? Lo que nos une es el hecho de saber que la otra persona es un redimido de Dios y por lo tanto es un hermano. Si una mujer que quizás yo no conozco, no sé qué piensa, no sé cuáles son sus criterios acerca de varias cosas de la vida diaria, pero sé que ama a Dios y que le teme, entonces yo sé que es una hermana en Cristo. Eso es lo que desarrolla el amor fraternal. Y por eso es que podemos amarnos. Tal vez no porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, tal vez no porque vivamos en el mismo sector de la ciudad, no porque tengamos la misma preparación académica, no porque tengamos los mismos gustos o preferencias, sino que por el hecho que nos reconocemos los unos a los otros lavados en la sangre del Señor, y por lo tanto eso nos permite amarnos fraternalmente. Ese es el mandato general. Pero ahora, como le dije, vienen los ejemplos específicos. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ese es un ejemplo de cómo podemos continuar amándonos fraternalmente. Y es por medio de la hospitalidad. Por cuestiones culturales, los pueblos del Medio Oriente y en el Nuevo Testamento, de lo que se llama el mundo grecorromano, pero también el Antiguo Testamento, tenían un gran aprecio por el tema de la hospitalidad. Para ellos era una cuestión cultural. El ser hospedador era una cualidad, era una virtud. De tal manera que en un salmo que usted sabe de memoria, como es el Salmo 23, Dios ahí es comparado con dos cosas. Con un pastor, porque dice, el Señor es mi pastor. Entonces, ¿cómo es Dios? Es como un pastor que cuida a su oveja, y por eso la oveja dice, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará reposar. El pastor es el que da la comida adecuada, el agua de reposo. Pero en el mismo salmo, luego la figura cambia y Dios adquiere la imagen o la función, diríamos, de un anfitrión que brinda hospitalidad. Por eso dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí ya no está hablando de pastor, ahí está hablando del anfitrión hospedador que recibe al visitante, lo protege de quienes lo persiguen, de sus angustiadores que no pueden entrar a la casa. Y mientras los angustiadores no pueden entrar adentro de la casa,
el anfitrión, hospedador, le prepara mesa, o como dice la Reina Valera, le adereza mesa. Entonces le sirve la comida, es decir, son expresiones de hospitalidad. Entonces el Salmo 23 es como que si nos dijera: ¿cómo se imaginan ustedes a Dios? Dios, nos dice el Salmo 23, es como dos personas, como el pastor que cuida las ovejas y como el hospedador que atiende a su huésped. Entonces vea la gran valoración que se tenía de ser hospedador. Ahora, era una virtud en sí misma, y por eso es que en el Nuevo Testamento el ser hospedador es tomado como una cualidad del buen cristiano. Porque lo que hace el Nuevo Testamento es que las costumbres o las prácticas que se consideraban buenas, culturalmente aceptables, son las que el cristianismo adoptaba como conductas recomendadas para los cristianos. Y como el ser hospedador era una conducta que se consideraba virtud, los cristianos tenían que ser hospedadores. Pero a eso se añadió otro elemento más, y es que la iglesia en sus primeros años, lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva, era una iglesia que tenía una alta rotación de ministros, y aún de no ministros, pero que iban de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, visitando a las iglesias. Uno podría decir, eran creyentes que viajaban mucho. Y si uno se pregunta por qué viajaban tanto, era porque ellos querían imitar a Jesús. Y usted sabe que una característica de Jesús es que todo el tiempo estaba viajando. Claro, él nunca salió de Israel, él nunca cruzó las fronteras de su país, pero nunca se detuvo tampoco. Siempre iba caminando, siempre con la multitud, siempre en una barca, a veces a pie. Y por eso es que en algunas Biblias de estudio o diccionarios usted puede encontrar mapas en donde puede encontrar la vida de Jesús tal como está relatada en los evangelios, y en el mapa se va indicando de dónde a dónde él se movía. Bueno, Jesús nunca dejó de caminar, y por eso sus seguidores así lo entendían, que la imitación de Jesús no solamente era la imitación de sus palabras, de sus prácticas, sino también la imitación de su forma de anunciar el evangelio, que era yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, como repetidamente lo dicen los evangelios. Por eso es que era una iglesia que se movía mucho. Por otro lado, recuerde que también nosotros, después de 21 siglos, de alguna manera hemos cambiado el carácter de los ministerios. Porque hoy los ministerios, sea de maestro, sea de profeta, de apóstol, de evangelista, de pastor, lo relacionamos con una iglesia local, cuando bíblicamente todos los ministerios, de los 5 que hay, todos eran itinerantes, es decir, que todos rotaban. El único que no era itinerante era el ministerio de pastor. El pastor es el que estaba en una localidad específica, pero luego el profeta, ese andaba rotándose. El profeta se rotaba, el apóstol se rotaba, el maestro se rotaba, el evangelista se rotaba. Y eso hablaba de cómo los ministros de Dios iban para un lugar y para otro. En el libro de los Hechos, en las cartas, usted lo puede ver.
Con frecuencia se habla de Apolos, que por ahora no quería ir a Corinto, pero que posteriormente irá. A Tito lo dejé en Creta. Timoteo quedó en Tesalónica y estaba yo preocupado hasta que vino a mí. Entonces, habla de una gran rotación. Entonces, estos ministros, pero a veces también podían ser diáconos, diaconisas. Uno se puede preguntar cómo hacían para moverse y tener esa alta movilidad entre ciudades, países. Era gracias a la hospitalidad. Personas que abrían sus puertas. No había hoteles en la época. Había mesones. El problema era que no eran lugares muy adecuados para que los cristianos ahí se quedaran, porque era como se quedaban todos los viajeros. Pero muchos de esos viajeros podían ser alcohólicos, personas mal habladas. Entonces los cristianos abrían las puertas de su casa para recibir a los predicadores itinerantes. Eso hizo que el tema de la hospitalidad cobrara más valor y más relevancia dentro de la iglesia cristiana. Y el libro, queriéndonos estimular, o queriendo estimular a los creyentes a la hospitalidad, les dice, porque hubo algunos que sin saberlo hospedaron ángeles, pero como eran hospitalarios, los recibieron y no sabían que eran ángeles. El primer pensamiento que se viene es el de Lot, que encuentra lo que él piensa son esos dos hombres en Sodoma y que pretenden quedarse en la plaza de la ciudad. Y Lot les dice: Dios nos libre, con Dios nos guarde, que se van a quedar en la plaza. Ustedes no saben dónde se han venido a meter, vénganse a mi casa. Y se lo lleva. Pero Lot no sabe que son ángeles. Para él son seres humanos, pero en realidad son ángeles que le van a salvar la vida a la mañana siguiente, porque viene la destrucción sobre Jerusalén. Igual uno puede pensar en el ángel que visitó a Manoa. Manoa pensó que era un hombre, pero lo atiende, lo hospeda, le da de comer, y hasta que el ángel sube a la llama se da cuenta que ese no es un humano, que es un ángel del Señor, pero ya lo ha atendido. Algunos han dicho que si Hebreos habla del tema de hospedar ángeles, es porque algunos habían ya hospedado ángeles, pero caídos, y que eran personas que quizás se habían aprovechado de ellos y que no quedaban con ganas de recibir a otra persona. Por eso es que dice: no se olviden de practicar la hospitalidad. ¿A quién le dice a usted no se olvide? Si usted le dice a su hija: mira, no te olvides de sacar la ropa. Pero ¿cuándo le dice no te olvides? Cuando usted sabe que se le va a olvidar, o que ella se le está olvidando, o que suele olvidársele. Entonces, si acá se nos dice no se olviden de practicar la hospitalidad, es porque como que había comenzado a decaer el espíritu hospitalario. Entonces, para animarlos a que sigan hospedando, dice: miren, quizá no han recibido ángeles, sino que diablitos han hospedado, pero síganlo haciendo, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles, y cuando llegue un ángel, alguna bendición llevará para ustedes. Versículo 3: acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Ahí tiene otro ejemplo práctico del amor fraternal.
ahí está hablando de los presos por causa de la fe, de los que habían sido llevados a prisión, no por ladrones, no por haber matado a alguien, no por haber extorsionado a alguien, sino que estaban presos por ser creyentes. Entonces dice, no se olviden de ellos. Hoy en día, hermanos, no tenemos nosotros razón para que un creyente lo lleven a la cárcel en nuestro país. O sea, por creyente a nadie van a llevar a la cárcel. Lo pueden llevar por cometer otro tipo de delito, ¿no? O porque lo inculpan falsamente, lo cual es común en nuestro país, pero no por el hecho de ser creyente. Hace unos días, hermanos, hay una organización mundial que vela por el tema de la persecución, y están preparando un gran congreso mundial también, donde quieren tratar el tema de la persecución contra los cristianos, ¿no? Que hoy es un tema grave en algunos países y regiones del mundo. Entonces, como es un congreso mundial, entonces se pusieron en contacto con su servidor, esta organización, y me decía, mire, viene este congreso para tal fecha y queremos invitar personas de su país que de alguna manera puedan testificar que han sufrido persecución por causa de la fe. ¿Pudiera usted contactarnos con estas personas? Yo le dije, bueno, mire, yo no conozco, pero voy a averiguar, le dije. Entonces, con hermanos que son dirigentes de otras denominaciones acá en el país, yo les dije, miren, esta organización quiere saber esto, entonces ustedes tienen algún caso. Y los hermanos se tomaron su tiempo, pasaron semanas, y a la semana me responden y me dicen, todos en nuestra organización no tenemos ningún caso. Y esa fue la respuesta de todos. Bueno, yo todavía no les he respondido a la organización, les debo ese correo, pero esa es la respuesta que le voy a dar. Mire, no hay ningún caso en El Salvador de persecución. Gracias a Dios, ¿verdad? No hay ninguno. Aquí no hay personas que lleven a la cárcel por ser creyentes, que es de lo que está hablando el versículo. Lo que sí hay en las cárceles son personas que la llevaron por delitos diversos y que estando dentro de la cárcel llegaron a tener una conversión, que es diferente, ¿verdad? Y que no es por creyentes que lo llevaron, es adentro. Y también yo me he encontrado dentro de los penales hermanos que me dicen, mire hermano, si yo iba a la iglesia, me dice, pero mire, me aparté. Y mire la desobediencia, mire dónde estoy. Ellos ya eran creyentes, pero como ellos mismos lo dicen, y lo dicen sinceramente, mire a dónde me trajo la desobediencia. Es decir, no fue por creyentes que están ahí o que se lo llevaron. Ellos lo dicen, se desviaron, se descuidaron, y cuando el diablo agarra una oveja descuidada, la revuelca y mira dónde las lleva. Bueno, pero al fin y al cabo son hermanos en Cristo. Entonces uno diría que uno no puede desechar el versículo y decir, bueno, como en nuestro país no hay nadie preso por ser creyente, entonces ya el versículo 3 del capítulo 13 de Hebreos hay que quitarlo. Eso ya aquí no tiene validez, ya lo superamos. Porque hay aplicaciones secundarias como esa que le digo, de los hermanos y hermanas que no por hermanos ni por hermanas están presos, por otros motivos, pero son hermanos. Entonces dice, acuérdense de ellos. Es que son las personas de quienes nadie se acuerda. ¿A quién le gusta ir a penales? ¿A quién le gusta entrar a los penales? Yo sé que hay hermanos que sí, esa es su vocación y yo los admiro. Todas las semanas, 2 veces, 3 veces por semana van a penales. Pero a la generalidad de las personas no. O sea, ¿y a quién le gusta? Primero que le dan la gran revisada cuando uno entra, ¿verdad? Y no a todo mundo le gusta eso, ¿no? Entonces, no se recuerdan de ellos.
Pero el versículo nos llama a acordarnos de ello y dice, como que si fueran ustedes. Es otra expresión del amor fraternal. En el versículo 4 se nos dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Es un llamado para que tengamos una valoración del matrimonio, porque dice: tengan todos en alta estima el matrimonio. Tenerlo en alta estima significa valorarlo, saber la bendición que el matrimonio representa, y como luego también añade, la fidelidad conyugal. Son tesoros que Dios dejó para los seres humanos, como muy bien lo explica Pablo en 1 Corintios 7. Pablo dice, es un capítulo magistral, ¿verdad?, en cuanto al tema. En pocas palabras, Pablo dice esto: miren, hermanos, todos somos seres sexuados, todos tenemos impulso sexual. ¿De cómo lo vamos a manejar? En el matrimonio, dice él. El que sepa manejarlo por sí solo, quédese sin casar como yo, dice. Pero el que no tiene el don de continencia, cásese. Entonces vea, el matrimonio es el estado en el cual las personas viven plenamente su sexualidad, pero al mismo tiempo están protegiendo su integridad, su pureza, porque está dentro del estado del matrimonio, que es lo que Dios aprueba y lo que Dios bendice. Pero ¿qué ocurre cuando la pareja que ya está dentro del estado del matrimonio, uno de ellos, o en el peor de los casos ambos, incurren en infidelidad? Que eso es lo que está haciendo referencia ahí, porque dice: Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Cuando hay infidelidad dentro del matrimonio, entonces el propósito del matrimonio, que como ya le dije muy bien, lo explica Pablo en 1 Corintios 7, es preservar la pureza, la castidad de la pareja. Pero ¿qué ocurre cuando hay infidelidad? Cuando hay adulterio o fornicación, que también lo menciona ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa preservación se rompe, se echa a perder. Y esa es la razón por la cual, hablando del tema de la infidelidad, allá en Mateo capítulo 19 y los pasajes paralelos de los evangelios, él dijo que esa era una de las causales para disolución del matrimonio. Pero ¿por qué la infidelidad es una causal para disolución del matrimonio? Porque la infidelidad o adulterio, como dice acá, lo que hace es que desnaturaliza el matrimonio, porque el propósito es preservar la pureza. Mas cuando hay adulterio, esa pureza se pierde. Al perderse, entonces es cuando el matrimonio se echó a perder. ¿Cuál es la razón que el agua que venden embotellada venga sellada de la tapa? ¿Para qué sirve el sello? Sirve para que usted tenga certeza que de verdad el agua está pura. Y si en una tienda le quieren meter una botella que tiene ya el sello roto, usted la va a recibir, sobre todo porque la está pagando, ¿verdad? Mire, por favor, mire, esta está abierta, tráigame una que esté sellada, porque el sello para usted es la garantía de la pureza. Entonces, ese es el matrimonio.
es preservar la pureza de la pareja, pero cuando se produce la infidelidad es como que se rompiera ese sello porque se abrió la puerta para una tercera persona. Y esa no es la naturaleza del matrimonio. O sea, el matrimonio es entre hombre y mujer únicamente. A Adán Dios le dio a Eva y a Eva Dios le dio a Adán, nada más. Lamec sería el que siglos después habría de tomar dos mujeres, pero ese ya rompió el sello de la pureza del matrimonio. Entonces, una vez el sello está roto o el agua se ha contaminado, ¿cuál es el sentido que el agua continúe embotellada si ya se contaminó? Ya no tiene sentido. Igual el matrimonio que por medio de la infidelidad se echa a perder, deja de tener la razón o el sentido de por qué Dios creó el matrimonio. Y por eso es que el Señor dijo, porque la pregunta que le hicieron a Jesús fue: ¿se puede el hombre divorciar por cualquier causa? No, dijo Jesús. No, a menos, dijo él, que sea por causa de infidelidad o de fornicación. Digo, no se puede divorciar por cualquier razón, solamente que sea por infidelidad. ¿Y por qué por infidelidad sí y por otras razones no? Porque la infidelidad es la que desnaturaliza, le pierde el sentido. O sea, no es, hermano, que la persona que sufrió la infidelidad no pueda o no deba perdonar. O sea, de hecho ese es el primer recurso que hay que buscar. El tema no es entonces de perdón. El tema no es de que sea el pecado imperdonable y que se adulteró, ese se va al infierno y ni la sangre de Cristo lo puede perdonar. Ese no es el tema. El punto es, desnaturalizó el matrimonio. Hay personas que no pueden vivir con eso. Pierden la confianza totalmente y dice, es que me engañó. Y tiene razón. Se siente herido o herida. Entonces dice, no, yo ya no voy a tener paz, yo ya no voy a poder manejar esto. Entonces, no puede manejarlo, desea disolver el matrimonio, divorciarse. Entonces, el Señor dijo, bueno, si es por infidelidad, puede hacerlo. Hay otras personas que dicen, bueno, me falló. Y la verdad es de que yo tampoco he sido tan que se diga. Entonces, lo voy a perdonar y vamos a seguir. Y hay parejas que salen adelante, aprenden la lección y le dicen, mira, yo te fallé, cierto, me fui con la fulana. Cuando yo te decía que mi jefe me dejaba trabajando era mentira, si yo a bailar me iba con ella. Está bien, entonces, gracias por decirme la verdad. Luchemos, pues yo te perdono. Y hay parejas que pueden, salen adelante. O sea, eso es lo ideal, eso es lo deseable, porque el Señor es el que de la muerte saca la vida y de la oscuridad saca la luz. Las personas, como dijo el Señor, ¿verdad? El que sea capaz de sobrellevarlo, que lo lleve. O sea, aquel que puede manejarlo y dice, sí, yo sé qué ocurrió, él ya me lo dijo, ya me contó toda la historia, pero yo lo perdono y seguimos adelante. Qué bien, adelante, hermanos, que Dios les bendiga. Pero hay personas que le digo, no pueden, y entonces dicen, no, es que yo no voy a poder dormir, yo no voy a estar tranquilo, toda la vida voy a estar pensando, y yo no quiero estar ahí. ¿A dónde estás? ¿Por dónde venís? ¿Con quién andás? ¿A qué hora saliste? ¿Y por qué te tardás? O sea, no, yo no quiero estar con eso. Entonces, por eso dice, tengan en alta estima el matrimonio, valorarlo, porque Dios juzgará a los adúlteros. Cuando allí dice Dios juzgará a los adúlteros, dice
A lo que se refiere es que Dios los va a castigar. Dios los castigará porque fallaron a las promesas de fidelidad mutua que se hicieron. Hay gente que dice, no, si yo nunca le prometí nada. Puede ser que con palabras nunca lo prometiste, pero las acciones y la manera como la otra persona lo entendió era que había amor. Y si hay amor, no se está pensando ni valorando una infidelidad. Entonces Dios juzgará a los adúlteros, le dará su merecido a cada quien. Versículo 5: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Este es un tema que también Pablo desarrolla, el del contentamiento, es decir, estar contentos con lo que tenemos. El problema es que por no ser agradecidos con lo que tenemos, no lo disfrutamos, porque siempre estamos deseando lo que no tenemos, en lugar de hacer lo contrario, ¿verdad? De agradecer lo que ya tenemos, que es a lo que nos llama el versículo. Manténganse libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen. Cuando dice conténtense con lo que tienen, no significa que el creyente va a tener una actitud resignada y decir, bueno, yo como gano $1 al día, yo con eso estoy contento, aunque coma raspadito, pero estoy contento. Y ahí se quedó y no hace nada por superarse. No es esa la idea del contentamiento. La idea del contentamiento es más de gratitud por lo que hoy tenemos. Pablo decía, he aprendido a tener necesidad y he aprendido a tener abundancia. Entonces, mire, las dos cosas son aprendidas. Es aprendido a tener necesidad y tener contentamiento en la necesidad es aprendido. Porque hay gente que tiene necesidad pero no tiene contentamiento. Siempre está diciendo, miserable, qué vida la mía, nací para vivir en un basurero. Esa persona no tiene contentamiento. Dichosos los que tienen dinero. No son dichosos si no aprenden. Por eso Pablo decía, he aprendido a tener necesidad y a tener abundancia. Es aprendido tener abundancia. Porque el que no aprende a tener abundancia, le va peor que la época cuando tenía limitaciones. Ahí, hermanos, de vez en cuando salen noticias en los periódicos, sobre todo, que hablan de personas que se ganan millones en la lotería. En los Estados Unidos la lotería es acumulativa, es decir, que si nadie se gana el premio, se acumula para el siguiente sorteo. Entonces, a veces se acumulan 200, 300, 400 millones de dólares. Ese es el premio. Y hay personas que se lo ganan. Entonces, estas personas que se vuelven millonarias de la noche a la mañana, se les ha dado un seguimiento. Y casi en el 100% de los casos, en 2 años, no importa cuántos millones esas personas hayan ganado, en un promedio de 2 años están peor que como estaban cuando no se habían ganado el premio. Pierden sus hogares, destruyen sus matrimonios, se endeudan y obviamente administran pésimamente el dinero. Porque Pablo dice, es aprendido tener abundancia. ¿Y cómo se aprende a tener abundancia? Teniendo nada.
Porque el que no tiene nada o tiene escasez, como decía Pablo, aprende a vivir en esa escasez. ¿Y cómo hace para vivir en escasez? Tronándose los dedos. Y ahí va. Pero aprendió a tronarse los dedos. De cuando tiene abundancia, hoy sí, ya no vuelvo a trabajar. No. Hoy tiene abundancia, pero no se le olvida tronarse los dedos. Es aprendido. Si nuestras personas llegan a nada de manera inmediata, por eso la recomendación es: manténganse libres del amor al dinero. Usted sabe, la gente por el amor al dinero, hermano, hace cosas increíbles. Eso está de moda hoy en día en nuestro país, ¿verdad? De personas que por el dinero hacen lo que sea. Y uno dice, bueno, ¿y qué es la gracia que le encuentra? O sea, ¿por qué venden todo? Por ejemplo, por viajar en un avión privado. ¿Qué es el orgullo? Si ni es de ellos el avión. Bueno, ni que se los regalaran, ¿verdad? Pero ni se los regalan. Solo mire, lo vamos a llevar de tal lugar a tal lugar. Por eso se mueren. Y por eso venden todo. Y por eso están presos ahora. Ese es el amor al dinero. Es el amor, hermano, a la apariencia. Porque es pura apariencia. O sea, si ellos no son los dueños, no tienen nada. Por eso al cristiano se le dice: manténganse libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen. Debemos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. Usted podrá decir: pero si yo no tengo nada. En realidad no tiene nada. Yo me recuerdo de un canto de allá por la década de los 80 que decía: lo que tú tienes para otros solo es un sueño, decía en una de las estrofas el canto. ¿Y qué verdad es esa, verdad? Que nosotros que decimos no tener nada, lo que usted tiene, usted que dice que no tiene nada, para otros es un sueño. El día de ayer en un periódico de acá del país, a mí me impresionó un artículo que hablaba de las familias que aquí en El Salvador no tienen energía eléctrica. Son un poco más de 86,000 familias. Y ahí salen fotografías. Impresionante, hermano. O sea, uno diría que ya no hay, ¿verdad? Que ya en el país ya no hay personas que no tengan energía. Pero hay más de 86,000 familias que no la tienen. Y que lo que hacen es que cortan un palito así de ocote, le encienden fuego y le entierran en la tierra. Esa es su luz. Y ahí está en la fotografía. Impresiona, ¿verdad? Por eso yo le digo, con esto le digo todo: si usted gana al menos $2 diarios, estoy hablando de $60 mensuales. Si usted gana al menos $2 diarios, o dicho de otra manera, si usted gana al menos $60 mensuales, usted tiene un ingreso por arriba de la mitad de la humanidad que vive en este planeta. Porque aproximadamente la mitad de la población mundial gana menos que eso. Hay familias que ganan $1 al día y hay personas que ganan menos de $1 al día. La familia, ¿cómo hacen para vivir? Yo no sé. Por eso yo le digo, usted puede decir: yo no tengo nada. Es que usted todavía no conoce dónde asustan. Y usted dice: mire, si yo solo frijolitos con tortilla y queso. Hay miles de millones de seres humanos que no saben qué es el queso. Nunca lo han comido. No saben qué es. A eso se refiere la Escritura cuando dice: conténtense con lo que tienen.
Repito, no es conformismo, no es de que así me voy a quedar, porque el Señor dice, usted luche, usted edúquese. La educación es clave para salir adelante. Pero eso sí, no importa el nivel en que está. Si gana $1 diario, contento con eso. Si gana 2, contento con eso. Si gana 5 diarios, contento con eso. Si gana 20 diarios, 50 diarios, 100 diarios, lo que sea, pero contento con lo que tenemos. Si gana 1000 diarios, contento con lo que tiene. No importa el nivel en que estemos, contentamiento es la clave, porque contentamiento habla de gratitud hacia el Señor. Y porque Él dice, y ahí cita, se cree que Deuteronomio, aunque realmente la cita pudiera aplicar, o sea, no hay ningún lugar del Antiguo Testamento que diga esas palabras. Sí hay pasajes, como 4 o 5 pasajes, que suenan a esto. Y muchos creen que es Deuteronomio. Pero dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Ese es el punto. Que con abundancia o escasez, el Señor dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Siempre Él estará con nosotros. Y por eso dice el versículo 6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal si el Señor es quien me ayuda? Así que, hermanos, agradecimiento al Señor por lo mucho o lo poco que Él nos dé. Y nunca olvidemos que siempre hay otros que viven situaciones peores. Usted sabe que el sistema de salud aquí en nuestro país, el sistema público de salud, usted sabe que no tiene muy buena fama, ¿verdad? Y usted dirá, es que eso de ir a un hospital público, esa es la muerte, ahí lo matan a uno. O llega de emergencia y le dan un papelito para que regrese en 3 meses. Y en emergencia. Entonces, claro, todo eso no está bien, ¿verdad? Está mal, muy mal. Pero ¿sabe algo? Lo ha de saber, pero yo se lo recuerdo. Hay gente, guatemaltecos, que vienen buscando ser atendidos aquí en el país. Hay hondureños, nicaragüenses que vienen a El Salvador porque aquí está mejor el sistema de salud que en sus países. Si nosotros nos quejamos de cómo está aquí, ¿cómo estará el sistema de Guatemala, el de Honduras? Que la gente prefiere venir acá. Dice, por lo menos en El Salvador en emergencia me dejan cita para dentro de 3 meses, pero en Guatemala es para 3 años. Por eso le digo, uno puede quejarse y decir qué desgracia, pero ellos dicen, dichoso el salvadoreño. Dichosos los salvadoreños que tienen eso, o sea que es mucho mejor que lo que ellos tienen. Y obviamente mucho mejor que los países donde no hay, así de sencillo, no hay sistema de salud. Un día yo platicaba con un médico que ocupa una posición alta en el Ministerio de Salud, y platicando de este tema de los extranjeros que vienen, yo le preguntaba, mire, le digo, y cuando viene un extranjero y que simplemente hace fila, lo atiende, le dije yo, o sea, no tiene que demostrar que él es un salvadoreño, puede venir un extranjero. Y él me dijo, sí, me dice, hay tratados internacionales, me dice, que dice que la atención no se le puede negar a nadie. Y puede ser, y nosotros sabemos, me dice, que vienen directamente a eso. Ellos no pagan impuestos acá, a ellos no les cuesta nada esa atención que van a recibir ahí. Pero me dice, no podemos negarles, porque son tratados internacionales. Entonces, esta pobre gente viene por eso, buscando
algo mejor que lo que tienen en sus países. Entonces, a eso se refiere el Señor cuando dice que tengamos contentamiento. Nos vamos a detener hasta ahí, hermanos, por el tiempo, pero en la próxima oportunidad retomamos los 2 versículos que nos quedan pendientes. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero usted ha escuchado hoy una palabra que nos habla de continuar amándonos fraternalmente, recordándonos de los presos y de los maltratados, recordándonos de ser hospedadores, recordándonos a preservar la pureza del matrimonio, teniéndolo en alta estima. Y eso significa rechazar el adulterio, la fornicación. Y se nos enseña a tener contentamiento, agradecimiento a Dios con lo que hoy tenemos, que puede que no sea mucho, pero es algo. Padre, gracias te damos por la palabra que hemos escuchado, porque ella nos instruye, nos enseña tu voluntad, y a través de ella también podemos, Señor, comprender que tú deseas que nuestra vida brille de manera diferente. Ayúdanos, Padre, para vivir siempre agradándote, siempre haciendo tu voluntad. Aquellos que abren su corazón, que nos ven a través de televisión o que nos escuchan a través de radio o cualquier medio que tú permitas, que lleguen a tener una experiencia de nuevo nacimiento para nunca apartarse de ti. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén.